Bienvenidos al programa de atención integral al derechohabiente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy el doctor Eric Ayala Calvillo y les hablaré sobre el efecto de los alimentos, los nutrientes y el estado nutricional en la terapia farmacológica de la diabetes mellitus tipo 2. Quiero iniciar hablando de los medicamentos. Pongo el ejemplo de Cotrin como un medicamento que tiene una sustancia activa que es ácido acetilsalicílico presente en una forma farmacéutica que es comprimidos. Cuando hablamos de formas farmacéuticas o presentaciones, podríamos estar hablando de presentaciones que se aplican en la piel, pero es muy diferente ser un gel a un ungüento. O formulaciones que se aplican vía oral, pero no es igual una emulsión a un jarabe. Además, cuando hablamos de los fármacos que están contenidos en los medicamentos, hablamos de esa sustancia terapéutica que, si fuera un antibiótico, tendría que inhibir el crecimiento de la bacteria o matarla. O si fuera un analgésico, tendría que inhibir el dolor en el sistema nervioso central o bloqueando a las prostaglandinas. Todos estos fenómenos que engloban medicamentos se suman al concepto de vía de administración, que es como lo voy a colocar, y la indicación terapéutica, entendida indicación terapéutica como el por qué voy a prescribir o necesito ese medicamento. Curiosamente, en el área de medicamentos nos creemos expertos. Sin embargo, no tener conceptos claros de medicamento, fármaco, forma farmacéutica, vía de administración e indicación terapéutica nos llevan a errores en la prescripción, en la compra y en la dispensación de los fármacos. Ejemplo, metformina. Podríamos estar hablando en el mercado de metformina genérica o similar o metformina en medicamentos de marca o de patente. Sin embargo, cada uno de estos medicamentos contiene metformina en diferentes dosis, desde los 500 miligramos hasta los 850 miligramos, sumado la complejidad de posiblemente estar combinada con glibenclamida. Por lo tanto, todo profesional de la salud y paciente debería de conocer la fisiopatología de su enfermedad y asociarla con el posible uso de ciertos fármacos. El paciente tiene hiperglucemia, altos niveles de glucosa en sangre, seguramente porque el hígado está aumentando la producción de glucosa hepática, o porque el páncreas ha dejado de excretar insulina, o porque el tejido muscular no es sensible a la misma insulina. Y ahí es donde los fármacos como metformina podrían inhibir la gluconeogénesis en hígado o los sulfonilureas, como la glibenclamida, podrían volver a secretar insulina hacia el torrente sanguíneo o la glitazona favorecer la expresión de ciertos receptores o transportadores de la glucosa para que el tejido muscular sea capaz de reconocer la insulina y de captar glucosa. Es decir, podemos controlar la hiperglucemia. Sí, con fármacos que actúan en el hígado, fármacos que actúan en el páncreas o fármacos que actúan en el tejido muscular. Sin olvidar aquellas familias de fármacos hipoglucemiantes que actúan sobre inquintinas del intestino delgado o el intestino y glucosídicos que actúan sobre el riñón. Además, un profesional de la salud y el mismo paciente debería de reconocer que los medicamentos tienen fármacos que pertenecen a familias farmacológicas, es decir, familias o grupos de moléculas con efectos o funciones muy específicas sobre la enfermedad. Como decíamos, tenemos a los secretagogos, a los inhibidores de las alfa-glucosidasas, inhibidores de la DDP4, análogos o miméticos de la incretina. Además, reconocer aquellos efectos secundarios y contraindicaciones de los hipoglucemiantes. El más conocido, el uso de las sulfonilureas como glibenclamida generando hipoglucemia o el uso de inhibidores de las alfa-glucosidasas como la carbosa generando malestares gastrointestinales como efectos secundarios. Como contraindicación, hablar de la insuficiencia renal que pone en la mesa posiblemente una alerta para usar la metformina de la familia de las biguanidas. Y por último, reconocer que hay guías o algoritmos terapéuticos que me dicen cuál es el fármaco que necesito. El paciente ya fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es el primer fármaco de elección? ¿Cuándo puedo sumarle otro?
qué tipo de fármacos combinar. Los nuevos algoritmos inclusive me dicen que necesito un hipoglucemiante si reconozco en el paciente diabetes asociado a obesidad o diabetes tal vez asociado a edad adulta, sobre todo población de mayor de 75 años, o con enfermedad renal o con enfermedades cardiovasculares. Sin olvidar que la misma opción terapéutica puede estar a raíz o en base de los niveles de hemoglobina glucosilada. Ahora, cuando uno habla de interacciones entre la terapia farmacológica y los alimentos y los nutrientes, ¿tú reconoces alguna? La comunidad médica muchas veces se enfoca en interacciones fármaco-fármaco, pero ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Qué pasa con los alimentos? Una de las definiciones más clásicas me decía que las interacciones eran entre alimentos y medicamentos, y se entendía como el efecto negativo en la terapia farmacológica o el estado nutricional. Me llevó durante muchos años a generar listas o tablas de aquellos alimentos que seguramente al combinarlos con el medicamento, pues podrían causar un problema. Sobre todo en el área de enfermería, sí, se generaban listas donde la enfermera podría recordar, si usted está consumiendo glibenclamida, no dejar de consumir alimentos, sobre todo consumir glibenclamida antes de los alimentos. O si usted está tomando acarbosa, consumirla junto con los alimentos. Si está tomando sitagliptina, consumirla también antes. Cuando mencionamos antes, es de 30 minutos a 2 horas antes. En el caso de la glibenclamida, inclusive recordar que nunca en ayuno. Sin embargo, las interacciones fármaco y nutriente se han ido comprendiendo mejor y se ha abierto una enorme baraja de interacciones. Podemos hablar ahora de interacciones entre fármaco y nutriente específicamente, porque en un medicamento pueden venir varios fármacos o en un alimento pueden haber varios nutrientes. Entonces, las interacciones son entre los nutrientes y los fármacos y se pueden catalogar como farmacéuticas, farmacodinámicas o farmacocinéticas. De hecho, el mejor ejemplo es el uso de metformina con etanol. Si tú tienes una ingesta ocasional o continua de etanol, podrías estar favoreciendo la hipoglucemia, que es el mecanismo de acción que también tiene la famosa glibenclamida, es decir, inhibir la producción de glucosa y por lo tanto llevar a la hipoglucemia, ¿sí? Esto se debería de catalogar como interacción fármaco-nutriente a nivel farmacodinámico. Tanto el etanol como la metformina actúan en el hígado inhibiendo la producción de glucosa hepática y se podría entender como un efecto secundario. Hay muchísimas interacciones fármaco y nutriente. Mi recomendación es consultar a un nutriólogo o a tu farmacéutico para que ellos, al utilizar ciertas bases de datos o la literatura científica, te puedan recomendar, asesorar o inclusive ayudar a evaluar esta potencial interacción. Entre las que quiero dejar en la mesa para que vayas y consultes a tu farmacéutico o a tu nutriólogo es el uso de las glitazonas cuando nos permiten ganar peso, el uso de la famosa sitagliptina que se puede asociar a la pancreatitis. Esto más que efectos secundarios podrían ser una nueva clasificación de interacciones fármaco y nutriente, donde el fármaco altera el estado nutricional. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán por la invitación a colaborar. Soy el doctor Eric Ayala Calvillo. Les dejo mi correo de contacto eac-ff@guaem.mx y Eric Ayala Calvillo @mayubiem.edu.mx. Un saludo desde la hermosa ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hasta luego.